Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí nuevamente este día, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de estar aquí en el programa Noticias del Cielo. Por eso queremos bendecirlos en gran manera y que sea Dios hablando esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Le invito a usted que me acompañe para que podamos bendecirles. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido estar aquí en este lugar, Señor, para llevar tu palabra a las naciones. Señor, te pido que seas tú quien hable a través de mí y que sacies cada necesidad, Señor. Entregamos este tiempo a ti, Señor, y toma tú el control. Gracias, amado Dios. Así es, como les estoy diciendo, ¿verdad? Damos gracias al Padre porque nos ha permitido estar en este lugar. El tema que traigo este día es Atrévete a conquistar. Atrévete a conquistar, así es. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, atrévanse a más. Eso que vemos imposible es lo que sabemos que Dios sí lo puede hacer, porque Él es el Dios de lo imposible. Nosotros vamos a conquistar aquello que tanto anhelamos, aquello que estamos deseando en todo tiempo, aquello que nos da temor, pero el Señor nos da la fuerza para seguir. Conquistar es obtener algo con esfuerzo y con mucho trabajo, aquello que tenemos que esforzarnos cada día, aquello que tenemos que poner algo más cada día, aportar un grano cada día, aquello que nos cuesta, pero que nosotros los anhelamos. Por eso yo le invito a usted también que se atreva a conquistar, que se atreva a dar más, que se atreva, porque el Señor, que es el Todopoderoso, le va a dar las fuerzas y le va a dar las herramientas que necesita para poder lograrlo. Las personas que conquistan son aquellas que toman una determinación para seguir adelante, o sea, decir, yo sí lo puedo hacer. Yo sí lo puedo hacer porque el Señor está conmigo, porque el Señor es el que da las fuerzas, el Señor es el que me motiva a hacerlo, pero hay que tomar la decisión y decir sí lo puedo hacer. Cuando nosotros empecemos a tener esa mentalidad positiva, a tener esa mentalidad de sí puedo, entonces ahí es donde vamos a empezar a atrevernos a conquistarlo en lo espiritual, a conquistar en nuestra vida secular, a donde sea que estemos, hay que atrevernos, porque el Señor está en todo lugar. El Señor está aquí, está en su casa, está en mi casa, está en la iglesia, está donde usted asiste, en todo lugar y en todo tiempo, ahí está el Señor. Amén, ¿verdad? Entonces, asimismo, ¿verdad? Quiero invitarle a usted que quiera enviar un saludo. El número de teléfono ya está en pantalla, 95 66 64 38. Amén. Nosotros somos llamados a romper los moldes. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, yo nací así y así me voy a quedar. Mi padre era así y también pues tengo que seguir esa generación, pero no, nosotros como hijos de Dios somos llamados a marcar la diferencia, a romper los moldes, porque de esa forma es que nosotros vamos a ganar eso que hemos estado anhelando, eso que hemos estado buscando, porque somos guerreros en Cristo y Él nos va a dar la victoria. Así que yo le animo a que usted sea un conquistador en el reino de los cielos. Y también, si nosotros conquistamos algo, el siguiente día queremos conquistar algo nuevo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Cada día proponernos algo nuevo que nosotros queramos cumplir, proponernos algo nuevo que queramos lograr. No estancarnos en algo, bueno, ya logré esto, ya me gradué y hasta ahí me quedo. Por ejemplo, ¿verdad? Hablando de la vida secular. O ya soy diaconisa y con eso basta. No, estamos llamados a ir escalando, a ir escalando, a ir escalando, porque el Señor nos quiere llevar a grandes cosas, porque el Señor nos quiere llevar a conquistar algo nuevo, venir a algo desconocido que el Señor nos va a mostrar, que el Señor nos va a dar a conocer y nos va a decir la pauta que debemos seguir para poder cumplirlo.
Así es, entonces de esa forma nosotros debemos de ir haciendo algo nuevo cada día para que podamos también ser de bendición a otros, podamos bendecirlos en gran manera, porque somos conquistadores del reino. Dios no quiere personas que se estanquen, Dios quiere personas que puedan dar más, que puedan seguir y que se atrevan a conquistar. Nosotros no podemos estar viendo situaciones que ya nos sucedieron, situaciones del pasado que nos van a estancar en nuestro presente, que nos van a estancar a lograr lo que nosotros queremos tener en el futuro. Por eso yo le invito a usted que pueda atreverse a conquistar, que pueda atreverse a dar más. Bueno, ahorita vamos a ver un video musical, así que de esta forma los quiero bendecir. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú,
Venimos de escuchar esa alabanza que ha sido de mucha bendición para nosotros. Amén. Bueno, quiero enviarles saludos a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Y pues vamos a seguir con el tema que es Atrévete a conquistar. Como les estaba hablando, ahora tenemos que ser unos conquistadores del reino de Dios. En este momento vamos a ver 5 factores que nos pueden detener en la vida y que no nos permiten avanzar. 5 factores que nos van a estorbar en nuestro caminar y no poder conquistar lo que tanto anhelamos. Lo primero es la pereza. La pereza, y para eso vamos a ver Proverbios 13:4. Le invito a usted que me ayude ahí con Proverbios 13:4. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Aquí estoy leyendo una versión, la Nueva Versión Internacional. Se los leo nuevamente. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. ¿Por qué? Porque cuando uno es perezoso solo pasa anhelando, pasa diciendo yo quiero lograr esto, yo quiero tener aquello que tiene mi amigo, mi compañero, mi hermano. Pero nada consigue, dice la palabra. ¿Por qué? Porque solo vivimos en ambición, solo vivimos anhelando, pero no hacemos nada, sino que solo nos queremos estar en una comodidad, de estar cómodos, tal vez en el sillón, tal vez en nuestra casa, en nuestro trabajo. No hacemos más de lo que nos piden, no damos un esfuerzo adicional, entonces solo pedimos y vemos pasar, ¿verdad?, lo que nosotros estamos esperando, pero no hacemos nada, no nos movemos. Y dice, el diligente ve cumplidos sus deseos. Si somos diligentes, si hacemos lo que nos mandan a hacer y damos un esfuerzo más, si cada tarea que hacemos somos diligentes, vamos a ver cumplido lo que tanto anhelamos. Vamos a ver cómo nuestros logros se dan. También vamos a leer en Hebreos 6:12. Le invito a que me acompañe a buscar Hebreos 6:12. En Hebreos 6:12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Miren que lo dice la palabra, no sean perezosos, sino que imitemos a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. O sea que Dios nos llama a que dejemos toda pereza, a que dejemos toda comodidad y que seamos personas de fe, que imitemos a esos hombres de fe que lo dieron todo por el Señor, que lo están dando todo por el Señor y que quieren más, que creen que el Señor lo puede hacer. Y teniendo paciencia vamos a heredar esas promesas que tanto anhelamos, creyendo en el Señor que Él sí lo puede hacer. Otro factor es el temor. Muchas veces nosotros tenemos temor de hacer las cosas, temor de lanzarnos porque nos da miedo fracasar, nos da miedo que las cosas no sucedan, que las cosas no pasen como nosotros estamos anhelando. Pero el Señor nos dice que no tengamos temor. Lo vamos a ver en Proverbios 29:25. Le invito a que lo lea en su casa, Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. Se lo leo también en la Nueva Versión Internacional. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Nuestra confianza no debe de estar puesta en los hombres, no decir, no lo voy a lograr porque al hermano no le agrado, no lo voy a lograr porque las pruebas están difíciles, no, sino que nuestra confianza esté puesta en el Señor y digamos que todo temor sea quitado, que todo temor se va de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. Si nuestros ojos están puestos en el Señor, vamos a lograr todo lo que estamos anhelando. Dice aquí, el que confía en el Señor sale bien librado. No importa la dificultad que tengamos, no importa los obstáculos que tengamos, nuestras
promesas van a estar ahí porque el Señor nos va a cumplir todo lo que nosotros estamos anhelando conforme al propósito que Él tiene en nuestras vidas. El otro factor es que somos obstinados. ¿Qué quiere decir esto? Que somos cerrados, que no damos oportunidad, que nos den alguna sugerencia, que no damos oportunidad a que nos digan, mira, así lo podés hacer, así podés conquistar, así podés lograrlo. Entonces, de esa forma nosotros estamos cerrando una puerta donde alguien que tal vez ya tuvo una experiencia nos puede decir, no te vayas por ahí o andate por ahí porque ahí vas a tener mayor bendición o ahí lo vas a lograr. A veces somos cerrados completamente y no vemos más allá de lo que nos da a nosotros nuestra vista. Para esto vamos a leer Jueces 2, 18 y 19. Jueces 2, 18, 19. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos lo repito de nuevo, cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Vean que esta versión dice, cada vez que el Señor levantaba un caudillo, en algunas versiones dice cada vez que el Señor levantaba un juez. Estaba hablando de los jueces y habla del pueblo de Israel. Cada vez que el Señor levantaba un juez, el pueblo de Israel seguía ese mandato, seguía esos mandamientos, esas reglas que ya habían, pero cuando ya el juez moría, ellos volvían a su obstinada conducta, como dice aquí la palabra, a una conducta fuera de orden, una conducta que no está en los planes del Señor. Entonces, y ellos no escuchaban, sino que tal vez atendían momentáneamente durante estaba ese juez. ¿Y qué pasa si no sucede a nosotros? Solo lo hacemos temporal, a veces escuchamos lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene no lo queremos escuchar. ¿Por qué? No queremos que nos digan lo incorrecto que estamos haciendo. No queremos que nos vean y nos empiecen a detectar los errores que estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor, que aprender a escuchar la voz de personas que han tenido experiencia en diferentes situaciones y no cerrar nuestra mente, sino que tener una mente abierta y pidiendo la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque también puede ser que hayan opiniones o que hayan sugerencias que no estén correctas. Entonces hay que pedir al Señor también discernimiento para que nosotros podamos seguir correctamente esas opiniones. El siguiente factor es la duda. Muchas veces nosotros dudamos de nuestras capacidades, dudamos de lo que nosotros podemos hacer. Entonces eso nos impide lograr lo que tanto estamos anhelando. Vamos a leer Santiago 1 del 6 al 8. Santiago 1 del 6 al 8. Santiago 1 del 6 al 8. Dice la palabra, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Dice la palabra, si no tenemos fe, vamos a estar dudando. Nosotros tenemos que tener certeza de que lo vamos a lograr si hemos puesto al Señor, porque dice que si no vamos a ser como las olas del mar, o sea, vamos a ir y regresar, vamos a estar así pues tambaleando
en el reino de Dios, en sus caminos, y así mismo es en nuestra vida cotidiana. Si nosotros dudamos en nuestro trabajo, dudamos en nuestros estudios, vamos a estar indecisos e inconstantes. ¿Por qué? Porque no vamos a tener claro lo que nosotros anhelamos, no vamos a tener claras las metas, no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer para poder cumplirlas. Así es de que si Dios nos ha mandado, si sabemos que Dios nos ha mandado, solo hay que hacerlo y pedirle al Señor que Él nos guíe y nos abra camino de lo que debemos hacer. El último factor es la ignorancia. Para eso vamos a leer Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros no debemos acomodarnos a lo que hay en este mundo, sino que nosotros podamos ser de bendición y podamos ser influencia en los demás. ¿Y por qué hablo de ignorancia? Porque aquí al final dice que debemos comprobar cuál es la voluntad del Señor, dice esta versión. Si nosotros conocemos cuál es la voluntad del Padre, vamos a conocer cuál es nuestro Padre. Tenemos que conocer primero a Dios para que nosotros no ignoremos cuáles son sus planes, no ignoremos cuáles son sus propósitos, y eso que no nos detiene a cumplir ese propósito. Nosotros tenemos que estar claros para qué el Señor nos llamó. Por eso debemos de anhelar que el Señor nos revele cuál es su voluntad en nuestra vida, que nos revele cuál es la ganancia y qué es pérdida en nuestras vidas, para que podamos siempre encaminarnos en su palabra. Estos son los 5 factores que tengo, ¿verdad? Sé que hay muchos más que usted también los puede ver en su casa, pero de esta forma estamos viendo 5 factores que nos impiden caminar en el Señor, 5 factores que nos impiden conquistar lo que tanto estamos anhelando. Vamos a ir a ver un video musical, pues después seguimos. La tierra se llena de alabanza, su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Exaltado
Yo vine a adorarte, quiero hoy entregarte toda mi vida entera y tu amor eterno me llenará. Heme aquí, haz lo que quieras, sé bien, yo espero por ti. Sopla aliento de vida, Espíritu Santo llena este lugar. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Y todos seremos llenos del Espíritu Santo. Grita, grita. Quiero más de tu Espíritu. Quiero más de tu fuego. Quiero más de tu Espíritu. Quiero más de tu fuego. Quiero más de tu Espíritu. Quiero más de tu fuego. Quiero más de tu Espíritu. Quiero más de tu fuego. Más de tu Espíritu. Bueno, estamos de regreso, estábamos viendo ese video. Anteriormente del video estábamos viendo los factores que nos impiden avanzar en el reino de Dios, que nos impiden conquistar. Ahorita vamos a hablar qué necesitamos nosotros para conquistar como hijos de Dios, qué necesitamos, qué herramientas vamos a utilizar para poder avanzar y poder conquistar. Es vital, lo más importante es tener un corazón de siervo. Somos llamados a servir, somos llamados a servir a los demás, a poder dar a los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros servimos a otros, estamos sirviendo al Señor. Por eso vamos a ver un ejemplo en Josué. Josué 1:1. Josué fue un siervo de Dios y lo vamos a ver aquí. Dice Josué 1:1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Vemos al inicio que dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Algunas versiones dicen siervo del Señor y siervo de Moisés. Entonces, en este versículo vemos que el Señor vio que Josué era un siervo, que Josué era siervo del Señor, porque aquí lo dice su palabra. Y él aprendió a hacerlo para el Señor y también para Moisés. ¿Por qué? Porque él reconoció la autoridad que había en Moisés, reconoció la autoridad que había en el Señor. Josué desde joven, él aprendió a servir a Moisés. Vamos a verlo en Éxodo 33:11. En Éxodo 33:11 dice su palabra. Y hablaba del Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Hay otras versiones, también se lo voy a leer aquí en la Reina Valera.
Éxodo 33:11. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice aquí, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Vemos aquí la palabra que dice, el joven Josué nunca se apartaba de él, de Moisés, su servidor. ¿Por qué? Porque él caminaba con Moisés y él era un siervo que desde joven empezó a caminar con él, empezó a aprender de él, por eso llegó a ser el sucesor de Moisés. Y también Josué aprendió a hacer las cosas como se le mandaba hacer. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos servir, pero a nuestra manera. Queremos servir a como yo siempre lo he hecho. No queremos hacerlo como nos manda nuestro líder, como nos manda nuestra autoridad, porque ya tenemos nuestra forma de hacerlo, ya tenemos nuestro molde. Pero como dije al inicio, somos llamados a romper moldes. Por eso vamos a leer en Éxodo 17, del 8 al 10. Éxodo 17, del 8 al 10. Éxodo 17, del 8 al 10. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Aquí lo que hay que resaltar es la actitud que tuvo Moisés. Dice en el 9 que Moisés le ordenó a Josué. Le ordenó, o sea, le indicó qué debía hacer. Pero en el 10 dice, Josué siguió las órdenes de Moisés. Entonces tenemos nosotros que recibir esa orden, pero también llevarla a cabo. Siempre nuestro líder nos va a decir cómo debemos hacerlo, qué debemos hacer. Nosotros le podemos sugerir, no sería bueno hacer esto, pero hay que cumplir como se nos mandó. De esa forma vamos a llegar a conquistar, que podamos nosotros atender con paciencia, con cuidado y poder actuar de esa forma las órdenes que nos han dado. El Señor también lo hizo a través de la enseñanza que lo podemos ver en Marcos 10, del 42 al 45. Marcos 10, del 42 al 45. Marcos 10, 42, 45. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ahí vemos que el Señor les enseñaba, ¿verdad?, a sus discípulos de qué forma ellos debían hacerlo. Y les decía que nosotros habíamos sido llamados para servir. Y el que quiera ser servido, primero debía servir. Pero nosotros a veces solo queremos que nos sirvan. Y somos llamados a servir como lo hizo nuestro Padre, nuestro Cristo Jesús. Vamos a verlo también ahí en Juan 13, del 1 al 4. Juan 13, del 1 al 4. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre.
Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a su cintura. Entonces nosotros podemos ver que el Señor, ¿verdad? En todo tiempo Él nos mostró que nosotros debíamos de ser servidores, que debíamos aprender a servir a los demás. Amén. Y el otro punto es accionar, no quedarnos solo con la mentalidad de que nosotros lo podemos hacer, sino que es necesario que nosotros accionemos. Por eso vamos a ver ahí en Josué 1:2. Josué 1:2. Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú, le dijo a Josué, y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la puerta que les daré a todos ustedes los israelitas. También lo voy a leer aquí en la Nueva Versión Internacional. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vean que aquí en la Nueva Versión Internacional y también en la Reina Valera dice levántate. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que empecemos a hacer algo, que nos levantemos, que ya no dejemos las cosas solo en que yo lo quiero hacer, sino que es necesario que nos levantemos. Eso implica que tenemos que empezar a renovar nuestra mente, empezar a renovar nuestras acciones. Si nosotros tal vez necesitamos algo, anhelamos algo, pero no estamos haciendo nada, es el momento de empezar a hacerlo. Es el momento de dejar todas las cosas negativas, de dejar todas las cosas del pasado que nos estaban afectando, de dejar de escuchar comentarios destructivos, comentarios negativos, para empezar a actuar conforme a como el Señor quiere que lo hagamos. Y para esto también necesitamos superar todos aquellos factores que ya vimos antes, que es la pereza, la duda, el temor, la obstinación e ignorancia y todos los demás factores que usted y yo conocemos que nos impiden conquistar, que nos impiden avanzar. Y la base de este accionar es escuchar la voz de Dios, escuchar lo que el Señor nos está indicando para que podamos nosotros avanzar. El tercer punto es confiar en la fidelidad de Dios. Ahí mismo en Josué 1 del 3 al 5. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Necesitamos aprender a confiar que el Señor siempre va a estar ahí, que el Señor va a ser fiel con nosotros y nunca nos va a dejar. Él nos va a abrir las puertas, Él nos va a abrir el camino y nos va a enseñar por dónde debemos ir, por dónde debemos caminar, siempre confiando en el Señor. Y así como Él es fiel con nosotros, nosotros tenemos que aprender a serle fiel al Señor. ¿Por qué? Porque esa es muy importante para poder lograr nuestras metas. Nosotros muchas veces tenemos promesas que hemos hecho al Señor. Debemos aprender a ser fiel a esas promesas porque el Señor cumple cada promesa que Él hace a nuestras vidas. Otro punto importante es ser obedientes a su palabra y lo vamos a ver ahí en Josué 1, 7 y 8. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley
que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Entonces el Señor nos llama a que seamos obedientes a Él, que seamos obedientes a su palabra, y de esa forma nosotros vamos a obtener todo lo que estamos anhelando, porque el Señor bendice la obediencia, el Señor se agrada cuando somos obedientes, el Señor se agrada de ver que cumplamos cada propósito que Él tiene en nuestras vidas, porque estamos aprendiendo a serle fiel y aprendiendo a ser obedientes. Nos llama también a que tengamos santidad delante del Señor. Ahí en Josué 3:5. Josué 3:5. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Vean que Josué les dice: purifíquense. Purifíquense, que aprendamos a purificarnos, que aprendamos a limpiarnos, que aprendamos a ser santos, que nos presentemos siempre limpios delante del Señor. Amén, ¿verdad? Y la última es reconocer que Dios es poderoso y nos dará la victoria. Vamos a leer Josué 4, 19 al 24. Josué 4, del 19 al 24. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces Josué erigió ahí las piedras que habían tomado el cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas en el futuro. Y cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes les responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Vean que el Señor hace cosas que nosotros no nos imaginamos, que nosotros creemos imposible. Esto es para que el Señor se glorifique y podamos ver su mano de poder en todo lo que nosotros hacemos. Porque el Señor siempre tiene control de nuestras vidas, siempre tiene control de todo lo que nosotros necesitamos. Por eso tenemos que atrevernos a hacer las cosas, que atrevernos a honrar al Señor y atrevernos a conquistar. De esa forma yo quiero bendecirlos en gran manera, esperando que este tema que trajimos hoy, ¿verdad?, pueda llegar a sus corazones y empecemos a accionar, empecemos a actuar, empecemos a hacer grandes cosas para el Señor. De esta forma yo quiero también invitar a cada joven, que se vaya a gozar de la presencia del Señor en este retiro que vamos a tener la próxima semana aquí. Vamos a ver la imagen del retiro regional de jóvenes este próximo 4, 5 y 6 de octubre. El retiro regional de jóvenes Jesús, amamos tu presencia, con una inscripción de 500 lempiras, será en el campamento Elín. Así de que todo joven está invitado este 4, 5 y 6 de octubre a asistir a este retiro regional de jóvenes, que va a ser de mucha bendición. Vamos a compartir entre otros jóvenes, así es de que la siguiente semana después del retiro vamos a estar compartiendo con ustedes algunas imágenes, algunos videos, para que ustedes puedan ver de todo lo que disfrutamos en cada campamento. De esta forma vamos a orar para que el Señor pueda bendecirnos, para que el Señor pueda guiarnos de qué debemos hacer para que seamos conquistadores del reino, conquistadores de nuestras metas, conquistadores de nuestros anhelos, y que esta palabra quede en nuestros corazones. Le invito a usted que me ayude a orar en su casa. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido estar en este lugar, porque has sido tú quien ha hablado, Señor. Que seas tú ahí transmitiendo, Padre Celestial, a cada vida, a cada televidente que está viendo este canal, Señor. Transmite vida, Padre, ayúdanos a ser conquistadores de tu reino, Padre, que nos atrevamos a dar más, que nos des una mente, Señor,
de querer hacer las cosas como a ti te agradan, que seamos obedientes, Señor amado, que dejemos todo temor, que dejemos toda duda, que dejemos de ser cerrados, Padre, y que aprendamos a escuchar principalmente tu voz, Padre, que tú eres quien diriges cada paso que nosotros damos. Así, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que tú haces. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, esta tarde pues hemos terminado. Yo los dejo con un video musical y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga en gran manera y pues nos estamos viendo. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va.